Hola, hoy vamos a hablar de algo que suena muy obvio para quienes ya están en el mundo del cine, pero que no lo es tanto. Y eso es la diferencia entre los premios que dan festivales de cine o academias de cine como son los Óscares, los Goya o los Arieles. Porque sí, ambas celebran al cine y lo premian, pero los mecanismos que están detrás de ellas son muy distintos. Así que en este video te voy a explicar rápidamente cómo funciona cada uno para que cuando veas una premiación o un festival sepas qué criterios se utilizaron y no te deprimas en caso de que alguna de tus películas no esté ahí, porque muchas de estas cosas van más allá de si una película es buena o mala. Primero vámonos con los festivales de cine, que funcionan muy distinto a las academias. En primer lugar, en los festivales de cine hay una curaduría y selección que normalmente está a cargo del equipo de programación. Estos equipos de programación tienen criterios propios de acuerdo a lo que quieren empujar o hacer visible en su festival de cine, ¿no? Habrá unos festivales que quieren las películas más vanguardistas, las más arriesgadas, las que retan las formas convencionales de narración. Habrá otras que se van por el cine de género, por el fantástico, el gore. Y habrá algunas que van sobre medio ambiente, otras sobre derechos humanos. Cada festival de cine tiene su propio perfil y este equipo de programación ve películas de todo el mundo, bueno, a veces está limitado por regiones, también depende de cada festival, y hace su propia selección, una selección oficial, que es la que normalmente vemos anunciada. Una vez que ya se da a conocer la selección oficial, entonces sí, se da a conocer un jurado. Este jurado, por lo general, son personas muy reconocidas en la industria del cine, aunque también depende de qué tipo de festival de cine sea, puede haber gente de otros ámbitos. Por ejemplo, si es un festival de cine de terror, a lo mejor pueden invitar a un escritor a que sea jurado y aportar su visión a la hora de deliberar. O si es un festival de cine de derechos humanos, pues igual un activista también puede formar parte del jurado, ¿no? Ahí sí hay criterios por festival, no siempre van a ser personas de la industria del cine. Pero bueno, este jurado que es invitado al festival está obligado a ver todas las películas de la selección y de ahí emitir un juicio, pero normalmente pues no nada más es un juicio así, sino viene una deliberación después de cada función o al final del día, después de dos o tres funciones que tienen, se van discutiendo y se van descartando las películas que creen que no van a quedar en la premiación final. Suelen ser jurados, por lo general, números nones para evitar la cuestión de empates, pero hay otros festivales, cuando son jurados muy grandes, que también proponen un presidente del jurado que funge un poco como moderador y establecer las discusiones que se van llevando de cada película. Aquí el punto más importante a resaltar es que los premios se dan por medio del debate y la discusión. A mí me ha tocado, por trabajar en festivales de cine, ver algunas de estas deliberaciones y es muy interesante cómo hay jurados que llegan con una visión clara de las películas que creen que terminarán en la premiación, pero después de la discusión, de que los otros colegas les hicieron ver otro punto de vista y hacer entender la película como no la habían entendido antes, la premiación toma un giro totalmente distinto al que se había esperado en un inicio. Esto hace que las premiaciones en festivales de cine sean un poco más dinámicas y menos previsibles. Ahora hablemos de los premios que dan las academias, como los Óscares, los Goya o los Arieles. Muchos países en el mundo cuentan con una academia. Las academias suelen estar compuestas por miembros de la industria, productoras, directores, fotógrafos, técnicos, gente que está involucrada en la labor de hacer cine. Cada academia podrá tener sus variantes de cómo invita a miembros a formar parte de. En el caso de los Arieles, que es el que mejor conozco, si estás nominado o has ganado un Ariel, ya forma parte de la academia. También se hacen luego invitaciones honoríficas a gente con trayectoria en el cine para ser parte, ¿no? En el caso de los Óscares, tienen como un sistema quizá más amplio, también invitan a mucha gente, pero que está incluso en categorías no nominables, es decir, a lo mejor invitan distribuidores, agentes de venta, representantes de actores, críticos de cine, etcétera, ¿no? Tienen un pool un poco más amplio de personas que se involucran en la academia. Ahora, ¿qué películas son las que entran en la carrera por estos premios? Los criterios pueden variar de academia en academia, pero por lo general está muy relacionado a su fecha de estreno comercial. Hay otras, por ejemplo el caso de los Arieles, que también te permite inscribir tu película si participó en la competencia de algunos festivales nacionales. En el caso de los Óscares, por ejemplo, tienen algunas variantes, la sección de cortometrajes o la de documental,
se define muchas veces a través de un sistema de festivales de cine alrededor del mundo que lo llaman Oscar Qualifiers. Si ganas en uno de esos festivales, tu cortometraje puede ser considerado para los Oscars, que fue el caso que me tocó a mí con el corto de Encuentro, pero también tienen su sistema de estreno para cortos, de que si lo estrenaste no sé cuántos días y se cobró boleto en cierto cine de ciertas ciudades, digamos, cumples con el requisito y puede ser considerado. Una vez que se inscriben las películas y se cumplieron con los criterios, empieza el proceso de visionado por miembros de toda la academia. En el caso de los Óscares hay ciertas categorías, cortometraje, documental, efectos visuales, que tienen un comité de preselección que hace una especie de shortlist para que ya después el resto de los miembros vote sobre ellos y saquen las nominadas. En las premiaciones por academia, por lo mismo, porque requiere que muchísima gente, muchos miembros de la academia vean esas películas para que voten por ellos, es donde vemos estos casos luego exorbitantes de gastos de campaña. ¿Por qué se hacen campañas en este tipo de premiaciones? Principalmente porque si la gente no vio tu película, no va a votar por ella. Hay que tomar en cuenta que en el caso, por ejemplo, de los Arieles, cada año se inscribirán entre 150 y 200 películas. Eso es muchísimo trabajo, es muchísimo tiempo que hay que dedicarle a ver películas. Y es muy difícil que la gran mayoría de la gente que vota vaya a ver todas. Normalmente se va a guiar por las que escuchó, por las más sonadas, y entonces van a ser las que ve y sobre ellas va a emitir un juicio y un voto. Aquí mucho del cine independiente es donde termina siendo borrado del mapa porque normalmente no tienen el dinero para hacer esas campañas, no han sido tan sonadas, no estrenaron de forma muy comercial, por lo tanto muchos de los miembros de la academia no las vieron en otro tiempo que no sea el tiempo dedicado al visionado, porque les digo, ver 200 películas, en el caso de los Oscars a veces son 600, en un periodo de tiempo de 3, 4 meses es prácticamente imposible. Entonces toda la película de estreno grande, estreno comercial, con mucho ruido, va a tener siempre mucho más ventaja en estos premios que son por votación. También hay diferencias entre el sistema de voto, que no vamos a entrar en eso, pero hay unos que son sistema preferencial, que rankean del 1 al 10 o del 1 al número que sea, y se va contando de forma distinta el voto, y hay otros que es voto directo, que solo puedes votar por un ganador. Sobre esta primera votación es que salen los nominados. Ya cuando están los nominados, se vuelve a invitar a todo mundo a que vote. No es un porcentaje muy grande de los miembros de las academias que se involucran en el visionado para las nominadas, por lo mismo que es muchísimo trabajo. Pero normalmente cuando ya son los nominadas, que es una especie de shortlist, ahí se involucra mucho más gente y en teoría también ven las películas y votan, pero digo en teoría porque recientemente la Academia Gringa anunció que va a implementar una especie de protocolo para asegurarse que la gente que vota haya visto todas las nominadas antes de emitir su voto. En resumen, estas votaciones son de mayorías y como en cualquier votación, tiene siempre gran ventaja aquellas que son muy conocidas. La votación es meramente directa, no hay mayor discusión, no hay mayor debate. Estas cosas a veces sí se hacen, pero de forma paralela. Es cuando leemos estos artículos de ciertas revistas, que suele ser publicidad pagada, para enaltecer a ciertos candidatos o ciertas figuras que prometen ser frontrunner para cierto premio, o también las campañas sucias, también muy famosas, que se han escuchado, para demeritar otros trabajos y que se descarten y que la gente o decida no verlos o que piense que premiar esa película no está bien visto, ¿no? Entonces aquí el debate no se da frente a frente entre colegas, es un debate a veces guerra de campañas más bien. El lobby y la percepción pública juegan un papel muy importante en este tipo de premiaciones. Ambos sistemas de premiación a veces dan sus gratas sorpresas y también sus decisiones muy cuestionables. Pero lo importante es realmente saber cómo funcionan, qué es lo que hay detrás, para que tú sepas qué valor darle y si eso impacta en la decisión sobre si verás o no cierta película. No es necesario deprimirse o hacer corajes. Muchas veces si tu película no quedó en cierto festival o en cierta premiación, a veces tiene que ver con que simplemente no era el perfil de ese festival, de lo que ellos estaban buscando, o que no tuvo recursos para una campaña que le permitiera hacerse notar entre cientos de competidores. Si tienes alguna duda específica, escríbela en los comentarios, con gusto la contesto. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.